Buenas noches, mis queridos amigos. Les saludamos desde Colombia. Este es su servidor en Cristo Jesús. Mi nombre es Carlos Mojica, sacerdote de la Iglesia Católica. Estamos pues aquí formando pues nuestras gentes, así como dice el profeta Oseas 4:6. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y en este momento vamos a realizar pues una enseñanza para desbaratar la herejía del arrebatamiento, ¿sí? Y voy a hacerlo pues en unos minuticos para la conclusión de que después de la muerte viene el juicio. Queremos dar pues esta enseñanza y vamos a comenzar como comienzan las cosas de Dios en el Hijo del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como ustedes pueden ver en el título de este en vivo, dice desbaratando la herejía del arrebatamiento. Y es muy sencillo. Solamente con conocer el contexto histórico y una visión panorámica del Nuevo Testamento, vamos a entender nosotros que el arrebatamiento no existe en la Biblia, ¿sí? ¿Y qué es lo que existe? El juicio, el juicio. Y les voy a mostrar contextos bíblicos para que nos formemos. El texto que usan, el texto que usa la ideología protestante es la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, versículos 16-17. Vamos a leerlo desde el 15. Dice, estamos hablando sobre el arrebatamiento. Vamos a darle a compartir este video para que muchos lo conozcan. Dice, Primera de Tesalonicenses 4:15. Os decimos eso como palabra del Señor. Nosotros los que vivimos, o sea, los que estamos aquí, los que vivimos, los que quedemos hasta la venida del Señor. O sea, porque Pablo tenía un afán, tenía una intuición de que la parucía o la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo iba a ser inminente, iba a ser ya, pronto. Dice, nosotros los que vivamos, los que quedemos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron. Mira lo que dice, nos adelantaremos a los que murieron. Entonces, si hubiese arrebatamiento, ellos no hubieran muerto. Muy claro. Si hubiera arrebatamiento, ellos no hubieran muerto. Hubiera dicho, nosotros los que vivamos, los que quedemos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que ya fueron arrebatados. No dice así. Dice, nosotros los que vivamos, los que quedemos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron. Ahí no dice a los que ya fueron arrebatados, a los que murieron. Ahí de una vez cae. El Señor mismo, a la orden dada por la voz de un arcángel y por la trompeta de Dios, bajará del cielo, ¿sí? Y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. O sea, fíjense, los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. O sea, resucitan y se quedan acá en la tierra. O sea, no fueron arrebatados, dice. Los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. Pero ahí no dice que van a ser arrebatados, solamente dirá que resucitarán y pues se quedarán acá en la tierra porque dice bajará del cielo el Señor. Ahí se cae una vez el arrebatamiento. Después nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados en nubes junto con ellos al encuentro del Señor en los aires. Al encuentro del Señor en los aires y así estaremos siempre con el Señor. Dice, consolados pues mutuamente con estas palabras, ¿cierto? Entonces fíjense que si miramos el versículo 15,
El versículo 16 dice, los que ya murieron resucitarán primero, pero estarán aquí en la tierra. Y después nosotros entonces seremos arrebatados, unos para arriba y otros se quedarán acá, unos para arriba, otros para abajo, ¿cierto? ¿Qué querrá decir, pues, el apóstol San Pablo al decir seremos arrebatados en las nubes? Cuando él mismo dice que el Señor bajará del cielo, después seremos arrebatados, o sea, digámoslo así, si vamos a hacerle un análisis textual, sería una contradicción. Sencillamente, lo que San Pablo nos está queriendo decir es que o bien acá en la tierra o bien arriba en el cielo estaremos con el Señor. ¿Sí? Eso. ¿En qué otro texto se fundamentan también ellos? Que es el que más utilizan, ¿cierto? El que más utilizan ellos es el Evangelio de Mateo en el capítulo 24. Ojo a esto que les voy a explicar. Dice, salió Jesús del templo y cuando se iba se le acercaron sus discípulos para mostrarles las construcciones del templo. Estamos hablando del segundo templo. El primer templo fue el templo de Salomón, construido hacia el año 931 a.C. Este es el segundo templo construido por Esdras y Nehemías, más o menos entre el 538 y el 520, es el segundo templo. Mire, dice, pero él les respondió, ¿veis todo esto? Yo os aseguro que no quedará aquí piedra sobre piedra que no será destruida. Entonces, cuando la ideología protestante lee este texto, dice, mire, en el arrebatamiento esto va a ser todo destruido. No, ya les voy a explicar a qué se refiere Jesús. Estando luego sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él en privado sus discípulos y le dijeron, dinos cuándo sucederá eso y cuál será la señal de tu venida y el fin del mundo. Jesús les respondió, que no os engañe nadie. Mirad que no os engañe nadie. Porque vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo, yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Oiréis también hablar de guerras y rumores de guerra. Aquí vamos al punto. Oiréis también hablar de guerras y rumores de guerra. Cuidado, no os alarméis, porque eso es necesario que suceda, pero no es todavía el fin. Pues se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá en diversas lenguas hambre y terremotos. Todo esto será el comienzo de los dolores de alumbramiento. ¿Sí? Eso es lo que hablan la ideología protestante de la pretribulación. Pretribulación. Ahorita les voy a explicar de qué se está haciendo referencia el texto, sino que lo vamos a leer todo. Es que pretribulación, yo no sé dónde sacarían eso. Entonces os entregarán a la tortura y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos se escandalizarán entonces y se traicionarán y odiarán mutuamente. Surgirán muchos falsos profetas que engañarán a muchos, y al crecer cada vez más la iniquidad, la caridad de la mayoría se enfriará. Pero el que persevere hasta el final se salvará. Se proclamará esta buena nueva del reino en el mundo entero para dar testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Vendrá el fin. Cuando veáis pues la abominación de la desolación anunciada por el profeta Daniel erigida en el lugar santo, el que lea que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en el tejado, no baje a recoger las cosas de su casa. Y el que esté en el campo no regrese en busca de su manto. Ay de las que están encinta o criando en aquellos días. Orad para que vuestra huida no suceda en invierno ni en un día de sábado, porque habrá entonces una gran tribulación. O sea, aquí la ideología protestante se basa para hablar de una supuesta pretribulación, una tribulación por allá rara. Pero ya les voy a explicar a qué se refiere. Cual no la hubo desde el principio del mundo hasta el presente ni volverá a verla. Y si aquellos días no se abreviasen, no se salvaría nadie. Pero en atención a los elegidos se abreviarán aquellos días. Entonces algunos dicen, mira, el Cristo está allí o allí, no le creáis. Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y prodigios capaces de engañar si fuera posible a los mismos elegidos. Mirad que os lo he predicho. Así que si os dicen, está en el desierto, no salgáis. Estáis en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago sale por oriente y brilla hasta occidente, así será la venida del Hijo del Hombre.
O sea, ellos creen que la venida del Hijo del Hombre es el arrebatamiento, y no es así. Donde esté el cadáver, allí estarán los buitres. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las fuerzas de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces se golpearán el pecho todas las razas de la tierra y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Él enviará a sus ángeles con sonora trompeta y reunirán a los cuatro vientos a sus elegidos desde un extremo de los cielos hasta el otro. De la higuera aprended esta parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todo esto, sabéis que Él está cerca a las puertas. Yo os aseguro que no pasará esta generación hasta que esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mas de aquel día y hora nadie sabe, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solo el Padre. ¿Sí? Ya les voy a explicar por qué. Aquí es porque Cristo está orando al Padre Dios, porque Él dijo, Jerusalén, Jerusalén, cuánto he deseado recogerte como las gallinas, Él recoge a los polluelos, la clueca recoge los polluelos debajo de sus alas. Y no habéis entendido. O sea, Jesús ora por la conversión, pero como no se convirtieron los judíos, les va a pasar algo que les pasó algo que les voy a explicar. ¿Qué es lo que está haciendo referencia a Jesús? ¿Sí? Dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días que precedieron al diluvio, comían, bebían, tomaban mujer o marido, hasta el día en que entró Noé en el arca. Y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y los arrastró a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Aquí viene. Entonces estarán dos en el campo, uno es tomado, el otro dejado. Ese es el pasaje que usan la ideología protestante para decir que el arrebatamiento. Entonces estarán dos en el campo, uno es tomado y el otro dejado. Dos mujeres moliendo en el molino, una es tomada y la otra es dejada. Velad pues porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Ahora viene la pregunta. ¿A qué se está haciendo referencia nuestro Señor Jesucristo con esto? Está haciendo una profecía de la destrucción de Jerusalén. Que ese es un criterio para fechar los tres evangelios sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas. Los tres hablan de una profecía de la destrucción de Jerusalén que sucedió en el año 70. O sea que en este texto de Mateo 24, nuestro Señor Jesucristo está haciendo una profecía, ojo a esto, una profecía de la destrucción de Jerusalén. No es más, o sea, no es más que el uno se lo arrebata, que el uno lo dejan y el otro es tomado, que los dos están moliendo, que uno es tomado y la otra es dejada, y que ese es el arrebatamiento. No, no, no. ¿Qué está haciendo referencia a Jesús? Está haciendo una profecía de la destrucción del templo de Jerusalén. Eso es, que sucedió en el año 70. Por eso los eruditos bíblicos ponen la fecha de redacción de Marcos, Mateo y Lucas antes del 70, porque ellos están haciendo una profecía de la destrucción de Jerusalén, ¿sí? Que sucedió en el año 70. Y les voy a leer qué fue lo que pasó en esa destrucción de Jerusalén, para que veamos que está en concordancia con Mateo 24 y que no es nada de arrebatamientos, que no es nada por allá de Armagedón, de cosas raras y extrañas. No, es algo real. Esto es para desbaratar la herejía del arrebatamiento. Dice, ¿qué pasó en la destrucción de Jerusalén? Fue en el año 70. ¿Cuál era el emperador romano? Se llamaba Vespasiano. Él tenía un hijo que se llamaba Tito, ¿cierto? Y él encargó a Tito una revuelta, sofocar la revuelta que había sucedido en Judea después del 66 al 70. Había una revuelta, ¿cierto? Después Tito asedió Judea, conquistó Jerusalén y destruyó y saqueó el templo. Y miren lo que hicieron. Ojo a esto, que es a lo que se está haciendo referencia Mateo 24, una profecía de la destrucción de Jerusalén. En las primeras semanas del año 70 empezaron a llegar a Alejandría embajadores de todo el mundo mediterráneo enviados por los gobernadores de las provincias del imperio y estados aliados. Hasta el rey de los partos se desplazó en persona a la capital egipcia. Todos acudían con un único propósito, felicitar a Vespasiano. El general de las legiones de Roma acababa de proclamar nuevo emperador. Bueno,
Ahí sucede eso. Pero el emperador Vespasiano tenía un hijo Tito y le pidió el favor que reprimiera lo que estaba pasando en Judea. Tito quedó al mando de 4 legiones, la quinta macedónica, la 10ª Frentensis, la 15 Apolinaris y la 12 Fulminata. En total, él tenía 60.000 hombres, jinetes y tropas, ¿sí? Una fuerza colosal de lo que también era un descomunal desafío, era llegar a Jerusalén. En efecto, parecía una ciudad inexpugnable. Estaban fortificadas con 3 murallas y albergaba, además del recinto del templo, 2 tremendas fortalezas. El antiguo Palacio de Herodes el Grande. Ojo, había el Palacio de Herodes, con 3 torres imponentes y la fortaleza Antonia. En el ángulo noroccidental del templo, con 4 torres muy potentes. Dentro de la ciudad había 2 murallas. Están describiendo Jerusalén. Una separaba la ciudad nueva de la antigua, situada al lado del templo. La otra cortaba el paso desde este barrio a la ciudad alta. Y finalmente había un cuarto muro entre la ciudad alta y la baja. La tercera muralla defendía la zona septentrional de Jerusalén, la más llana y propicia a un ataque. Los lados occidentales, sur y oriental, eran prácticamente imposibles de franquear, pues el desnivel entre los muros y los valles circundantes era muy pronunciado. Ahora, mire lo que dice. Cuando Tito llegó a Jerusalén, duró 5 meses, de marzo a septiembre del 70, y conocemos su desarrollo gracias a Flavio Josefo, un judío al servicio de Tito que lo relató detalladamente en su libro La Guerra de los Judíos. Tito inició el ataque por el norte. Sus tropas desplegaron la impresionante maquinaria de asedio romana. Balistas y otros ingenios castigaban a los defensores con un bombardeo de piedras y jabalinas, mientras la infantería trataba de perforar las murallas mediante arietes, vigas de madera montadas sobre plataformas o en torres móviles. Para realizar esta operación era necesario nivelar el terreno para que los soldados construyeran terraplenes de madera con tierra encima. O sea, estaban ya sitiando Jerusalén. Ojo, Mateo 24 lo que nos estaba haciendo es una profecía de esto. Por eso Jesús dice, solamente ese el día y la hora la sabe el Padre Dios. ¿Por qué? Porque Jesús ha orado y dio todo para que los judíos lo aceptaran como Señor y Mesías. Como no lo aceptaron, pues ya él al decir que solamente el Padre Dios sabe el día y la hora, es porque ya había dejado todo en sus manos, porque los judíos no lo aceptaron. Y eso trajo este castigo también, la destrucción de Jerusalén, que es la que estamos describiendo nosotros, que no es nada de arrebatamientos ni esas cosas raras, es la destrucción de Jerusalén. Dice, posteriormente, caen las murallas de Jerusalén. Las máquinas de Tito abrieron un boquete en la tercera muralla, la más exterior, y los romanos penetraron en la ciudad nueva. Ocupada la zona, los romanos pudieron preparar el asalto a la ciudad vieja, la fortaleza Antonia y el templo. Ante la feroz resistencia de los sitiados, o sea, de los judíos, los cristianos no, porque los cristianos habían huido, los cristianos huyeron, ¿cierto? Y esa fue una recomendación de Jesús, huyan a los montes, ¿sí? Los judíos no hicieron caso, los judíos hicieron resistencia. Cuenta Josefo que Tito permitía a sus soldados crucificar, mire lo que hacía Tito. Tito crucificaba cada día a 500 judíos en Jerusalén, frente a las murallas para intimidar a los que resistían. Eran tantas sus víctimas que no tenían espacio suficiente para poner sus cruces ni cruces para clavar sus cuerpos. ¿Se acuerda que Jesús dijo, este templo no quedará piedra sobre piedra? ¿Se acuerdan? Está haciendo la profecía de la destrucción de Jerusalén, ¿sí? No es nada de arrebatamientos, de esas cosas raras. Dice, Tito ordenó construir 4 nuevos montículos o plataformas para asentar los arietes y los otros artilugios y lanzar el asalto. Pero Juan de Giscala había hecho excavar túneles desde la fortaleza hasta el lugar donde estaban los terraplenes. Dentro puso madera untada de pez y betún y ordenó prenderle fuego. Mira, esos eran terribles, eran terribles. El resultado fue que el suelo bajo los terraplenes se hundió, sumiendo en la confusión a los romanos. Unos días después, un comando de judíos penetró entre las tropas romanas y, pese a ser atacado con flechas y espadas por todas partes, logró incendiar las armas de asalto enemigas.
En esa guerra no se ha visto hombres más audaces y más terribles que estos. Tito levantó entonces un muro de circunvalación en torno a la muralla de la ciudad, a fin de que nadie de entre los sitiados pudiera salir de noche en busca de alimentos. O sea, los sitiaron, ¿cierto? ¿Se acuerda que Jesús dice, Jerusalén, vas a ser sitiada, vas a ser sitiada? Está haciendo referencia a Jesús de la destrucción de Jerusalén por el emperador Vespasiano. Dice que los sitiaron para que no salieran de la ciudad, ni de noche, ni salieran a buscar alimentos. El bloqueo se hizo sentir pronto y la cruda realidad de la hambruna se adueñó de Jerusalén. Josefo, que entró en la ciudad como embajador del general romano, testimonia los devastadores efectos de estas tragedias. Mire, los tejados estaban llenos de mujeres y de niños deshechos, y las calles con ancianos muertos. Los niños y los jóvenes vagaban hinchados como fantasmas por las plazas y se desplomaban allí donde el dolor se apoderaba de ellos. Un profundo silencio y una noche llena de muerte se extendió por la ciudad. ¿Qué más descripción del Mateo 24? A ellos se sumaba el régimen de terror impuesto por los jefes de la rebelión, que ordenaban asesinar a quienes intentaban huir o ocultar algún alimento. Josefo cuenta el caso de una mujer que mató, asó y devoró a su propio hijo y ofreció a los jefes de la rebelión los restos para que participaran en el macabro banquete. Sigue. Finalmente los arietes romanos lograron derrumbar un muro de la fortaleza Antonia. Aunque Juan de Giscala había erigido un murete interior, este también fue tomado y los defensores no tuvieron otra salida que huir al templo adyacente. Miren, ya se fueron por el templo a destruirlo. Este constituía en sí mismo una tremenda fortaleza y los romanos tuvieron que organizar un nuevo sitio. En esta ocasión los arietes no bastaron y los legionarios hubieran de emplear escaleras de asalto para superar la muralla exterior del templo y entrar en el llamado patio de los gentiles. Juan de Giscala y Simón Bar Giora se refugiaron en el recinto interior desde donde rechazaron las ofertas de rendición de Tito. O sea, estos eran terribles. Los romanos eran terribles, muy terribles, ¿sí? Esta es la descripción de Mateo 24, ¿sí? Que es para nosotros desbaratar la herejía del arrebatamiento. O sea, no está hablando de arrebatamientos. Lo que está hablando nuestro Señor Jesucristo es de la destrucción de Jerusalén, que fue muy terrible, muy terrible. ¿Se acuerda que decía, repetimos, Jerusalén, Jerusalén, cuánto he deseado recogerte como la clueca recoge los pollitos, pero no habéis querido? Y vea, la batalla del templo, van por el templo. El gran atrio del templo estaba rodeado por un suntuoso pórtico que pronto se convirtió en escenario de los combates. En una ocasión los judíos tendieron una trampa a sus enemigos. Se retiraron a una de las estoas porticadas y cuando los romanos la asaltaron y ascendieron hasta los tejados, prendieron fuego a maderos que previamente habían acumulado allí. Murieron muchos asaltantes, bien por el fuego arrojándose al patio donde fueron rematados. Instados por Tito, los legionarios prosiguieron la lucha con redoblada ferocidad. Eran muchos los que exigían al general que destruyera el templo, ¿sí ve? Que destruyera el templo, destruía el templo, ¿sí? Él dice, destruirlo rápidamente, a lo que Tito se resistía según cuenta Josefo. El mismo autor afirma que fue un soldado quien sin orden expresa lanzó por su cuenta tea contra esta zona interior del templo. Mire, imagínense, de forma que el fuego prendió rápidamente. Tito corrió a impedirlo, pero los soldados no le hicieron caso y arrojaron más teas. Pronto, toda la zona santa del templo fue pasto de las llamas. La batalla cuerpo a cuerpo continuó en la ciudad baja, que también fue saqueada e incendiada. Los archivos, la cámara del Sanedrín y todas las casas y mansiones legionarios romanos fue feroz. Josefo lo expresa, mire, degollaron a todos los que se toparon, taponaron con sus cadáveres las estrechas calles, se inundaron de sangre toda la ciudad, de modo que muchos incendios fueron también apagados por esta carnicería. ¿Sí? Continúa. Pero las operaciones no terminaron aquí. Quedaba aún la parte alta de la ciudad separada por una muralla donde se habían hecho fuertes Simón Bar Giora y sus partidarios. El antiguo palacio de Herodes, protegido por sus tremendas torres, seguía alzándose imponente de las legiones de Tito. Los romanos construyeron nuevas plataformas para situar las arietes
que reanudaron su tarea. La muralla de la ciudad alta se derrumbó por varios sitios y los romanos penetraron por las estrechas callejuelas sin encontrar casi oposición. A estas alturas el cansancio, el hambre y el desaliento habían minado los ánimos de los sitiados, que se rindieron a los pocos días. Simón Bar Yorá escapó por unos pasadizos subterráneos para reaparecer más tarde vestido de blanco y púrpura, enloquecido por el hambre y la sed. Fue capturado y murió ejecutado en Roma. Después fueron esclavos y fueron desterrados. Judea quedó arrasada, aunque las cifras de muertos o desaparecidos que da Josefo sean exageradas. Quizás unos 250,000 damnificados en un país que no debía llegar al 1,000,000 de habitantes. La inmensa mayoría fueron vendidos como esclavos. Unos pocos se destinaron a combates de gladiadores, otros a las minas de Egipto, y los menos volvieron a su vida normal en un territorio arruinado. En verdad, como sostenía el propio Josefo, el Dios de los judíos se había puesto del lado de Roma. Tito ordenó destruir por completo el templo, y las demás construcciones herodianas. Solo dejó en pie las 3 torres del palacio de Herodes como testimonio de la fortuna del conquistador. Escribe Josefo: el templo de David y de Salomón ya había sido destruido por los asirios en el 586 antes de Cristo, para ser reconstruido poco después y ampliado según el grandioso plan de Herodes, pero esta vez no habría nadie para reconstruirlo. Entonces, lo que habla Mateo 24, cuando dice: entonces estarán 2 en el campo, uno es tomado, el otro dejado, 2 mujeres moliendo en el molino, una es tomada y la otra dejada. No es el arrebatamiento como lo predican algunos, no es el arrebatamiento. Lo que está haciendo referencia es la destrucción de Jerusalén. Ahora, mire lo que dice el Evangelio de San Lucas en el capítulo 21, 5, 9, y vamos a confirmar que realmente Jesús está haciendo una profecía de la destrucción de Jerusalén y no es ningún arrebatamiento, eso no existe. Dice Lucas 21, 5, 9. Como dijeron algunos acerca del templo, que estaba adornado de bellas piedras y ofrendas votivas. Mire, Jesús dijo, versículo 6 de Lucas 21. Esto que veis, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra. Esto que veis, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Le preguntaron: maestro, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de que todas estas cosas están por ocurrir? Él dijo: mirad, no os dejéis engañar, no os dejéis engañar por el arrebatamiento. No os dejéis engañar, porque vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo: yo soy, y el tiempo está cerca. No les sigáis. Cuando oigáis hablar de guerras y revoluciones, no os aterréis, ¿sí? Porque es que esto es lo que usan los adventistas y unos grupos por allá todos raros, que a meter miedo, que hay que se va a destruir el mundo, que el Armagedón, que tal cosa. Mire lo que dice Jesús: cuando oigáis hablar de guerras y revoluciones, no os aterréis, porque es necesario que sucedan primero estas cosas, pero el fin no es inmediato. O sea que Jesús en Lucas 21 y Mateo 24 está haciendo una profecía de la destrucción de Jerusalén. Y se van a aprender esto, que es un criterio para discernir la fecha de datación de los evangelios sinópticos, porque los 3 evangelios sinópticos hacen una profecía de la destrucción de Jerusalén. Entonces, porque yo escuché un comentario de la ideología protestante, así vamos a decir de ahora en adelante, la ideología protestante, de que en el arrebatamiento se llevarán a una y la otra se quedará. No, está haciendo una profecía de la destrucción de Jerusalén, ¿sí? Que no quedó piedra sobre piedra, y no es cosas raras, no es Armagedón, no, es lo que pasó. Ahora, hay una tradición judía, ojo a esto que es explosivamente revolucionario, pero los ideólogos protestantes tendrán que averiguarlo donde dice. Hay una tradición que dice que los judíos, cuando vieron caer el templo por completo, escucharon una voz que salía del Sancta Sanctorum. La voz que salía del Sancta Sanctorum era: vámonos de aquí. Escucharon una voz en el templo que decía: vámonos de aquí, allá en el Sancta Sanctorum adentro, en el Santo de los Santos, en el Sancta Sanctorum.
vámonos de aquí, porque era el lugar de la presencia. Y ese vámonos de aquí, un teólogo alemán del siglo XXI dice que ese vámonos de aquí es el de la Santísima Trinidad, ¿sí? Esto que acabo de decir va a despertar una lluvia de críticas, pero los mismos judíos que estuvieron cerca de la caída del templo escucharon esas palabras que decía, vámonos de aquí, porque ya aquí no hay presencia, vámonos de aquí. Y dice un teólogo alemán del siglo XXI, el Papa Benedicto, emérito Benedicto XVI dice, ese vámonos de aquí era de la Trinidad, confirmado. Entonces, ya vemos que eso del arrebatamiento no existe. Cuando vimos 1 Tesalonicenses 4:16, dice, Jesucristo bajará del cielo y entonces después subiremos. Bueno, ¿cómo será ahí? Eso es contradictorio, ¿cierto? Lo que San Pablo está haciendo referencia es la presencia de Dios, acá en la tierra y en el cielo también, ¿sí? Eso no es ningún arrebatamiento. Que nos den la lista del primer arrebatado al cielo. No lo hay, no hay ninguna lista de eso. Entonces yo quería, con esta parte histórica, demostrarles a ustedes que los evangelios lo que están hablando es de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Ahora, otra situación, ya después le tocó el turno a los romanos. En el año 470, 472, ya el imperio romano estaba por destruirse, el imperio romano. Y por Atila, el rey de los hunos. Cuando Atila, rey de los hunos, iba a entrar a Roma para acabarlo, le salió al encuentro el Papa San León I. No le salió al encuentro ningún pastor protestante por ahí, ningún evangélico porque no había, ningún testigo de Jehová porque no había, ningún reformista porque no había, ningún calvinista porque no había, ningún, bueno, ¿cuáles más hay? Eso hay un resto. Le salió al encuentro de Atila, rey de los hunos, le salió al encuentro el Papa San León I. Y dice que San León I se puso a hablar con Atila, rey de los hunos, duraron hablando unos días y Atila entró como un demonio a Roma y salió como un ángel, porque se encontró con San León I. Entonces, fijemos pues que eso de las destrucciones de los pueblos, eso era común en esa época, ¿cierto? Por ejemplo, decía alguien en un debate, demuéstreme dónde está Esmirna. Esmirna fue destruida, cambiaban los nombres, ¿sí? Eso era famoso en esas épocas, porque alguien decía, demuéstreme la sucesión, demuéstreme que Esmirna existe hoy. No, que Esmirna fue destruida por los romanos y le cambiaban los nombres a las ciudades, ¿sí? Entonces, el arrebatamiento no existe. ¿Qué es lo que existe? Vamos a leer 9:27. Hebreo 9:27, mire lo que dice. No hay ningún arrebatamiento. Mire lo que dice Hebreo 9:27. Del mismo modo que está establecido que los hombres mueran, está establecido que los hombres mueran una sola vez y después ser juzgados. Y del mismo modo que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Ahí no dice, y del mismo modo que está establecido que los hombres sean arrebatados y después el juicio. No. El destino de los hombres es que mueran una
sola vez y después ser juzgados. Entonces, ahí se cae esa doctrina del arrebatamiento, ¿cierto? También lo que dice, mire lo que dice Primera de Pedro 4, 6. Mire lo que dice Primera de Pedro 4, 4, 4, 6. Dice, por eso hasta los muertos, ahí no dice hasta los arrebatados, por eso hasta los muertos se ha anunciado la buena nueva, para que condenados en carne según los hombres vivan en espíritu según Dios. Entonces, ahí con esos textos bíblicos nos damos cuenta que lo que existe realmente es el juicio, ¿listo? Vamos a saludar aquí, bueno, Jonander, con mucho gusto, a María Cortés, a Mar Anthony, a Guadalupe Davallos, a Sergio Pimentel, a Gerardo Chaives, a Jorge Herrera, el saludo Jorge, Jesús el Camino, María Cortés, Martino, 420 miles, ¿dónde están los del arrebatamiento y sus falacias? Eso no existe, muy bien. Jesús el Camino, José Fuentes, José Garro, María Cortés, Jesús no es religión, pura mentira, ya refutaré tus argumentos cuando subas en video. Bueno, muy bien, ahí nos vemos. José Garro, entonces, ahí dice Jesús no es religión, y la palabra religión viene de la raíz latina religare, ligar es unir. O sea que Jesús no quiere que nos unamos a él. No, cambie, yo de usted, Jesús no es religión, yo de usted le cambiaba ese título, porque es una contradicción. Fíjense lo que dice Juan 15, ustedes no dan fruto si no están unidos a mí. Cuando dice yo soy la vid verdadera, ustedes no dan fruto si no están unidos a mí, y estar unidos es religión. Yo de usted le cambiaba ese nombre, ¿no yo? Bueno, el romanismo de antes y el romanismo de ahora son lo mismo, ¿cierto? Tenga cuidado, amigo. A nosotros no nos interesa Roma, a nosotros nos interesa es que Jesús dejó un jefe. Otra cosa es que Pedro se haya instalado en Roma. ¿Por qué? Porque Roma era un sitio estratégico para evangelizar. Era el centro del mundo, era la capital del mundo, ¿cierto? Eso. José Martín, Isabel, Israel Chávez, Sergio Pimentel, los saludamos a todos, a René Torres, Martino, José Fuentes, bueno, Sergio Pimentel, a todos los saludamos, un gran saludo, pues esperamos pues que próximamente, esto se me perdió, allá. Sigamos con más enseñanzas y esto es para que profundicemos que cuando el Señor Jesús habla de la destrucción del templo y habla como esos temas casi como el fin, está haciendo referencia a la destrucción del templo de Jerusalén. No quedará piedra sobre piedra, es la destrucción del templo de Jerusalén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Amén. Feliz noche para todos. Ahorita creo que vamos a tener un en vivo sobre quién escribió el canon del Nuevo Testamento. Ya en unos minuticos nos vemos. Que Dios les pague.